Bienvenidos, queridos amigos, a Sabiduría de lo Alto. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy el Señor nos espera a todos para que participemos de la Santa Misa presencial. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las frases que más me llama la atención de este texto que hemos proclamado, y una de las frases que más me cuestiona y más me pone a pensar, es esta que Jesús pronuncia al final del mismo: y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará esta fe sobre la tierra? Bueno, lo primero es que el Señor dice que va a volver. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero cuando Él vuelva, ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Y la pregunta es: ¿y por qué no la va a encontrar? Pero por algo lo dijo nuestro Señor, ¿no? De hecho, para que no nos sorprendamos, hermanos, la segunda venida del Señor estará rodeada de una enorme apostasía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la segunda venida del Señor estará rodeada de una enorme renuncia, tal vez masiva, de la fe cristiana. Por eso el Señor se pregunta: ¿encontraré todavía fe sobre la tierra? Ahora, esto yo no lo digo yo, lo dice el mismo catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 675. ¿Qué dice el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica? Dice que antes de la segunda venida de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Miren lo que dice: una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Pérdida de fe, apostasía y persecución. Hasta ahí el catecismo. Por tanto, hay dos signos muy claros que precederán la venida de nuestro Señor: una pérdida de fe, es decir, una apostasía, y persecución. Vendrá una persecución para aquellos que crean. Persecución que harán contra la Iglesia y contra los que permanezcan fieles a los principios de la fe, a la moral de siempre, a la verdad del Evangelio, a la verdad de Dios. Persecución para los que sigan predicando lo que enseña el Evangelio, lo que enseña la moral cristiana y lo que enseña la misma naturaleza. Es más, la persecución a los cristianos en el mundo está resultando cruel, feroz, brutal, inhumana, terrorífica. En países como Arabia Saudí no se pueden construir iglesias y no se puede anunciar el Evangelio. Y si un musulmán, por ejemplo, se quiere convertir al cristianismo, lo buscan hasta darle muerte. Es una verdadera barbarie. Pero ¿saben qué es lo más indignante? Que la llamada comunidad internacional mira hacia otro lado y calla, y sabe lo que pasa y nadie dice nada. No sé si por cobardía, no sé si por intereses económicos o por ambas causas. Por eso no les extrañe que esto que estoy diciendo no lo cuenten los noticieros, no salga impreso en los periódicos. Simplemente hacen un silencio omiso, cómplice y encubridor.
Sin embargo, la persecución sangrienta o de martirio, que no es la única forma de persecución, porque hoy existen otras formas de persecución, por ejemplo, la persecución del descrédito, la persecución de la difamación o de la calumnia. Y esto se da muchas veces porque no se tolera la presencia de los hombres y mujeres de fe, porque no se soporta a quienes defienden y enseñan las verdades escritas en la palabra de Dios, y también porque no se tolera que no se comulgue con el pensamiento único que se quiere imponer en el mundo. Por ejemplo, recientemente en Escocia, un alumno de un colegio, por el simple hecho de decir que existían dos sexos, el femenino y el masculino, lo expulsaron del salón. Un atentado a la razón, un atentado a la sensatez humana y sobre todo un atentado a la palabra veraz y santa del mismo Dios y Creador que nos dice: hombre y mujer los creó. Pero decir lo contrario hoy es arriesgarse a ser perseguido. Pero también en Polonia, un trabajador de una de las mayores cadenas de muebles en el mundo fue expulsado por el simple hecho de decir, citando la Biblia, que las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo son una abominación ante Dios. Y la furia se desató porque esta empresa estaba promoviendo todo esto del orgullo gay. Y él, como trabajador y como católico, expresó su opinión de desacuerdo, pues la empresa lo expulsó. Sí, son las consecuencias por expresar y por defender lo que Dios ha enseñado. Y evidente, no le han degollado, no le han flagelado, pero le han despedido del trabajo o le han expulsado en plantel educativo. ¿Eso qué es? ¿Persecución? Pienso ahora en tantos médicos valientes que defienden la vida humana y que por lo mismo se niegan a practicar abortos y eutanasias y que han sido procesados, sancionados y enviados a la cárcel por el simple hecho de negarse a matar vidas humanas. ¿Eso qué es? ¿Persecución? Pero también aquel que quiere seguir a Cristo Jesús de verdad, no en apariencias, no en palabras, sino con hechos y con la radicalidad que pide el Señor, pues va a caer pesado, va a caer antipático, va a caer mal, va a incomodar, va a fastidiar. Le van a decir: usted se dejó lavar el cerebro, usted se embobó, las cosas no son así. Sí, hay que buscar a Dios, pero no volverse un fanático. ¿A cuántos en su lugar de trabajo o de estudio se les burlan de su fe, le hablan mal de su fe, le ofenden su fe? ¿A cuánto les han dicho: ¿usted usted es católico? Uy, no le da pena, si esa iglesia es corrupta, si los curas son pedófilos, si la iglesia es tal cosa? ¿Eso qué es? Persecución. Y saben, reducen el término iglesia católica solamente a la jerarquía. Esto es al papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y en lo que no caen en cuenta las personas que denigran y que ofenden diciendo iglesia católica, es que el término iglesia católica es absolutamente amplio, porque la iglesia católica evidentemente que son el papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, pero también son todos los que han sido bautizados en la iglesia. Entonces muy seguramente la abuelita, la bisabuelita, la mamá, el papá, los tíos, los primos y los hermanos de esa persona que está atacando pertenecen a la iglesia católica porque son bautizados. Incluso él mismo, que también fue bautizado en la iglesia católica, es también católico. Por más que reniegue la iglesia, por más que la odie, por más que la rechace, por más que la escupa y por más que la ataque, es católico. Ahora bien, decir que la iglesia católica es corrupta o que la iglesia católica es pederasta, es decir que la abuelita, que la mamá, que el papá, que los tíos, que los primos, que los hermanos, que todos los bautizados y hasta él mismo son pederastas o son corruptos. Claro que no. Ahora, si alguno de los miembros de la iglesia católica cayó en esa desgracia, cayó en ese infortunio, nos duele y oramos al Señor para que eso jamás vuelva a ocurrir. Pero lo que no se puede es generalizar por querer atacar o por querer perseguir o por querer hacer sentir mal a alguien. No se puede nunca generalizar, porque siempre que se generaliza se cae en la injusticia. Pues bien, oremos. No nos cansemos de orar y reparar, porque el hombre en nuestro tiempo está jugando a ser Dios.
y no solamente a ser Dios, pretende saber más que Dios. Y el hombre en nuestro tiempo está deformando y adulterando la verdad de las cosas. Hoy llama bueno a lo malo y llama malo a lo bueno. Quiere aceptar como natural lo que es antinatural y está despreciando lo que es natural por darle vía libre a lo antinatural. Por tanto, es tan delicada la situación que estamos viviendo que vuelve y resuena la pregunta del Señor: cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe sobre la tierra? Porque es que lo primero que se está destruyendo en nuestra sociedad es la fe. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, pero ya tenemos signos muy claros, muy evidentes, que anticipan esa llegada del Señor. Como no sabemos, preparémonos. Y eso sí, que de nuestra parte el Señor sí encuentre esa fe, que de nuestra parte el Señor sí encuentre ese amor por Él, que de nuestra parte el Señor sí encuentre esa esperanza por Él. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.